Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador, tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Cristina, de pelo castaño canoso ondulado, gafas, camisa clara, chaqueta roja, una mesa con una planta, butaca ocupada por Ruth, pelo rubio, rizado, vestido verde. Delante de las dos personas hay una mesa redonda, baja, de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tiene una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Buenos días, ya al final de esta mañana vamos a tener un ratito de conversación con Ruth Vidriares. Ruth es psicóloga y lleva la dirección técnica de la Confederación Autismo España. Ruth es una persona muy cercana a mí porque hemos compartido un largo camino en todo esto de la accesibilidad cognitiva. Empezamos en el 2008 con una iniciativa de la Fundación 11 sobre accesibilidad cognitiva en el entorno urbano. En el 2009 salió un documento que tenía mucho valor, que era accesibilidad y capacidades cognitivas, también por parte de la Fundación 11. Y hemos ido recorriendo un camino que ya tiene muchos años y que, como todos los caminos de la accesibilidad, va por altos y bajos, hay barreras, hay facilitadores, nos hemos encontrado con pequeños problemas que se han ido solventando y que ahora pues ya se da por sentadas ciertas cosas que en su momento no era tan claro que fueran así. Ruth, desde la Confederación Autismo España y sus compañeras siempre han estado al quite de intentar aclarar, de trabajar, de sacar publicaciones que facilitaran el camino a todos hacia adelante en esta ruta de la accesibilidad cognitiva. Yo, antes de nada, es muy enriquecedor el estar aquí esta mañana, el haber estado ayer para todos, ¿no? Ayer también salió la accesibilidad cognitiva con el tema de diseño wayfinding y con otros acercamientos. Y yo quería también destacar algunas cosillas que han ido saliendo. Yo creo que en el camino de la accesibilidad cognitiva tenemos que dar valor, siempre lo digo y no me canso de decirlo, a la sencillez. O sea, tenemos que intentar que no sea lo más llamativo, lo mejor, el describir algo de una forma difícil, el que un texto sea redactado de la forma más compleja posible para que tenga como un valor de cultural, de más alto estándar. Para que, no sé, le comentaba a Ruth ahora mismo que nos invitan, por ejemplo, a congresos en los que se va a hablar de la accesibilidad y el título del congreso es en inglés. Y el break es el break y el coffee también. Y luego todos los términos que hay relacionados con marketing, y es para personas mayores. Todos los términos que hay relacionados con marketing, no se duda en ponerlos en inglés y no tenemos ni idea, ni siquiera los que vamos a ir a hablar allí. Yo no voy a ir, pero vamos. Un poco de sentido común en eso, ¿no? Yo creo que eso, bajar a la sencillez, a la austeridad y a la falta de complejos, que la sencillez no es malo, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me encantaría que Ruth hicieras un recorrido desde ese 2008 en el que nos encontramos, qué ha ido pasando, qué barreras has encontrado, qué facilitadores en este camino de la accesibilidad cognitiva. Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros muchísimo la invitación, ¿no?, a participar hoy aquí y hablar, en este foro, que para nosotros siempre ha sido un foro de referencia en el ámbito de la accesibilidad y concretamente de la accesibilidad cognitiva. Entonces, para hablar de ese camino, necesariamente también yo me tengo que hacer referencia a ese momento, ¿no?, el momento en el que nosotras nos encontramos en ese grupo de trabajo de la Fundación 11, porque yo estaba
casi empezando a trabajar en el ámbito de las organizaciones de la discapacidad, ¿no? Entonces, mi trayectoria y mi recorrido en el ámbito de la accesibilidad ha venido de la mano de Cristina para muchas cosas. Y bueno, pues todo esto que tú comentas, ¿no? Que hemos estado compartiendo de preguntas, de dudas, de temas de debate, ¿no? que han sido pues una constante cuando nos hemos ido encontrando en los distintos foros, pues yo quiero también agradecerte, ¿no? el habernos abierto esos espacios para la reflexión, ¿no? A veces. Entonces, y preguntas que te van surgiendo en este recorrido de aprendizaje que al final han sido todos estos años. Y que yo creo que coincide bastante con este impulso de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Yo sí tengo que pensar en cuando empezamos desde las organizaciones a estar alerta, ¿no? o a empezar a preocuparnos por reivindicar que la accesibilidad no es solamente una cuestión de barreras físicas, sensoriales, arquitectónicas, sino también que tiene que ver con la comprensión y el uso fácil, ¿no? de la información de los espacios. Mi referencia es ese grupo de trabajo de Fundación 11, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que ha ido variando la visión de lo que es la accesibilidad. Yo en aquel momento estaba reducido, o no reducido, pero sí que con una orientación muy específica al tema de los pictogramas, que se hablaban antes, ¿no? Entendiendo que los pictogramas son un recurso de apoyo que favorece la accesibilidad cognitiva de los espacios. Luego, a partir durante mucho tiempo se ha mantenido esa visión, ¿no? Y todo se ha centrado. Aquí yo vengo a hablar de mi libro y a dar un poco mi opinión personal, ¿no? Sobre algunos temas y a entrar en el debate de poder hablarlos. La sensación es que durante mucho tiempo se ha pensado en los recursos de apoyo a la accesibilidad cognitiva más que a la visión completa, ¿no? De lo que es o lo que debe ser la accesibilidad. Entonces, en ese principio de cuando se empezó a trabajar y a poner encima de la mesa de que había que intentar promoverla, hablábamos de los pictogramas. Y se trabajaba para aumentar el catálogo de pictogramas, para consensuar unos criterios mínimos de diseño que también fueran, para que fueran comprensibles, etcétera, pero quizá de una forma descontextualizada, ¿no? El pictograma como recurso, pero no en el entorno. Yo creo que en este tiempo ha habido un cambio de visión, no totalmente compartida ni global, pero sí que creo que cada vez tenemos más claro que cuando hablamos de accesibilidad cognitiva no podemos hablar solo de los recursos de apoyo o de las medidas concretas, ¿no? Que a lo mejor es lo que tenemos más en mente, sino que tiene necesariamente que pensar en el entorno, en el bien, en el servicio de manera global. Y eso es algo que creo que no estaba tan presente cuando se empezaba a trabajar en relación a la accesibilidad cognitiva. Creo que ahora tampoco del todo. Creo que vamos avanzando hacia visión, pero sí me parece que en algunas cuestiones, incluso en los avances tan importantes que ha habido y que nos han llevado a tener una ley, ¿no? Que regula la accesibilidad cognitiva, hay determinadas cosas que se nos están olvidando, ¿no? Y también un poco por mi trayectoria, yo vengo yo empecé, trabajo como directora técnica en la entidad, pero primero estuve trabajando en la universidad con becas de investigación en proyectos de procesos cognitivos de personas con autismo. Entonces, tengo muy en mente que al final, cuando la persona está en el entorno donde pasan muchas cosas. Y cuando se tiene que desenvolver y el entorno tiene que ser accesible, pasan muchas cosas que no se solucionan solo con una medida, ¿no? Me da igual que sean los pictogramas o que sea la lectura fácil, pero que en el entorno es complejo. Entonces, ahí interactúan muchísimos elementos que son difíciles de regular también y son difíciles de tener en cuenta. Entonces, creo que vamos avanzando hacia esa visión, ¿no? De que la accesibilidad cognitiva es más que las medidas o la suma de medidas, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para entender realmente qué es lo que le pasa a una persona cuando está en un entorno que no comprende bien o que a priori no tienes por qué tener ningún tipo de dificultad cognitiva, pero hay entornos que son
muy complejos para cualquiera y son complejos para orientarte, pero son complejos para funcionar en ellos y que hay componentes que tienen que ver con la comprensión, pero tienen que ver con el propio uso de los espacios, con el propio uso de los productos, que son muy difíciles de incorporar en una ley al final, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando se habla de ese diseño que se comentaba en la mesa anterior, cuando se habla de estar desde el principio en cómo se planifican o cómo se evalúan o cómo se diseña. Y creo que esa parte de visión la va avanzando, pero no acaba todavía de cristalizar y seguimos pensando más en la suma de las partes, más que en el total, ¿no? Yo cuando, lo que se menciona en la ley es lo que han comentado antes Lucía, Clara y las personas que han estado en las anteriores mesas. Se habla de pictogramas, señalización, lectura fácil, comunicación aumentativa, pero a lo largo de estos días hemos visto, por ejemplo, en las fichas de accesibilidad cognitiva, la accesibilidad cognitiva está compuesta por muchas más herramientas, ¿no? Entonces, cuando no se mencionan esas herramientas, creo que en este momento tan importante que tenemos, puesto que eran 2 años y 3 años desde el inicio, o sea, desde 31 de marzo de 2023, para hacer estudios y para hacer regulación. Ya nos queda muy poquito, ¿no? Entonces, no sé si se está haciendo algo al respecto y dudo que si no se menciona explícitamente se esté haciendo algo respecto a cómo diseñar entornos, edificios, ¿no? No solo a la señalización, a cómo regular el lenguaje claro, a cómo diseñar productos que sean cognitivamente accesibles. Todo eso que todos somos conscientes todas, de todo lo que compone la accesibilidad cognitiva, yo no sé si se va a poder abordar ahora si no se ha mencionado. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo complicado, la verdad, porque yo creo que la ley es un punto de inflexión y que supone a la vez una fortaleza y una oportunidad, ¿no? Y que para poder aprovechar esa oportunidad creo que tenemos que tener esa visión de conjunto y no limitarnos solo a metodologías o a técnicas o a estrategias concretas, ¿no? Sino a tener esa visión global de transformación real de los entornos, ¿no? Porque al final, claro, y también quizás un poco tirarme piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Desde las propias organizaciones de la discapacidad, al final estamos muy acostumbrados a reivindicar cuáles son las necesidades de apoyo a nivel cognitivo de personas especialmente vulnerables y en especial riesgo de verse excluidas, ¿no? De la participación, de el acceso a determinados estamentos, pues, de justicia, bueno, lo se comentaba, ¿no? en la mesa anterior, al ocio, a la cultura, a un montón de espacios. También a la salud, por ejemplo, ¿no? Y hay determinados ámbitos donde no cala tanto el mensaje. Yo creo que ese abordaje global sí puede ayudar y esas medidas que ayudan a que el entorno y la información sea más comprensible desde una forma, desde el principio, ¿no? Pues más hablando de eso, de cómo hacer que la información de un consentimiento médico, por ejemplo, que hay ya avances en ese sentido, ¿no? Sea una información que realmente está en un lenguaje comprensible para cualquier persona. No hace falta que sea fácil lectura, hace falta que sea clara y comprensible para cualquiera, ¿no? Entonces, creo que podemos caer en el error de pensar que estas medidas de accesibilidad cognitiva son solamente para algunas personas y que no son para la población en su conjunto, ¿no? Habrá algunas personas que necesiten medidas especialmente intensas o determinados recursos de apoyo que no están implementados tampoco y que probablemente, que hay que garantizar también, ¿no? Y que la ley podrá ayudar. Pero creo que sí que hay que tener la visión de que hay determinadas cosas que no están en la ley, que se quedan fuera y que pueden beneficiar a un conjunto mayor de la población, ¿no? Y evidentemente sin obviar que habrá personas, en mi caso pues son las personas con autismo, pero ha estado también el CEACOG, las personas con discapacidad intelectual,
otras personas que tienen necesidades de apoyo cognitivo muy importantes que van a necesitar unas medidas mayores, ¿no? o unas medidas específicas. Pero esa parte de diseñar para todas las personas, que creo que es una dimensión esencial de la accesibilidad universal y que la accesibilidad cognitiva tenemos claro también, ¿no? que es un elemento de la accesibilidad universal, dependiendo de cómo acabemos regulando y aprovechando estos 2 años que nos quedan, podrán o no estar suficientemente contempladas en los desarrollos, en los reglamentos y en el resto de las medidas que se vayan a poner en marcha, ¿no? Y creo que sí que puede ser una oportunidad perdida si realmente pensamos que esta ley solamente es para una parte de la sociedad y no para toda, ¿no? Entonces, creo que eso sí que sería una pena. En estos días también hemos hablado mucho de inclusión, ¿no? de accesibilidad cognitiva inclusiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, se evalúan entornos, se evalúan pictogramas. En la evaluación de estos pictogramas de señalización, que yo creo que en todo momento hemos estado hablando de pictogramas de señalización, pero puede haber una confusión porque en la ley se habla de pictogramas y señalización. Cuando hablábamos de la evaluación de los pictogramas, era de pictogramas de señalización. En esta norma que estamos trabajando se hace hincapié en que haya una representación de la población en general, incluyendo personas mayores, incluyendo personas que tienen algún tipo de dificultad de comprensión, incluyendo diferentes edades y personas que no tengan esa dificultad de comprensión, ¿no? Cuando se habla de evaluar entornos, que yo creo que efectivamente, o sea, el incluir a las personas desde el inicio y también en el proceso, evaluando qué es lo que se está haciendo, si funciona, si no funciona, es básico. No sé si se está incluyendo a toda esa población que creo que también tiene algo que decir sobre la accesibilidad cognitiva, ¿no? Nosotros en el CEAPAT y como IMSERSO trabajamos por las personas con discapacidad y también por las personas mayores. Yo creo que las personas mayores pueden ser también un facilitador en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque son personas que, bueno, pues que vivimos mucho más tiempo, con muchas mejores condiciones, el poder económico es alto ahora mismo, dentro de unos años no creo que sea, pero que estaría muy bien, creo, el que participaran esas personas por ejemplo, en la evaluación de entornos. Claro, yo creo que ahí también se comentaba en la mesa anterior, ¿no? La importancia de diseñar metodologías de evaluación que aporten evidencia y que realmente sean metodologías que nos permitan sacar conclusiones uniformes, ¿no? También se comentaba de lo lenta que es la investigación y es verdad. Y la investigación, además de ser lenta, para que las cosas se asienten y se tengan resultados, tiene que ser representativa, ¿no? Entonces, si son medidas que son de aplicación a distintas personas, necesariamente tienen que participar distintas personas con distintas perspectivas y distintas necesidades, ¿no? Y creo que esa es una... ahí creo que hemos avanzado, un poco volviéndome a la primera pregunta, ¿no? Creo que hemos avanzado en pensar, primero que hay que evaluar, porque hace 15 años no se hablaba de evaluar entornos. Eran las pruebas de usuario que había cuando a nosotros nos llamaban y nos decían necesitamos a 10 personas con autismo que nos digan cómo de fácil es encontrar una información en una plataforma web. Y ahí se acababa todo. Tú contactabas con las entidades, había personas que se pasaban una mañana funcionando en la aplicación y no volvías a saber absolutamente nada, ¿no? Yo creo que sí que se ha mejorado, ¿no? y se ha tomado más conciencia de que la evaluación no es que alguien vaya y pruebe cómo funciona algo, sino que tiene que haber una metodología, una sistematización, tiene que haber unos datos, tiene que haber un análisis riguroso. Entonces yo creo que ahí hemos avanzado. En lo que quizá hemos avanzado menos es en pensar que la evaluación tiene que ser representativa, ¿no? Entonces, desde las propias organizaciones tenemos la tentación de caer, ¿no? y nosotros lo hacemos, o sea, en nuestro caso lo hacemos. Tiene distintas utilidades, ¿no? Pero
o distintas razones, pero creo que quizá deberíamos tener una visión más global para algunas cosas. El decir, bueno, pues vamos a evaluar cómo de comprensibles son estos pictogramas para las personas con autismo. O vamos a evaluar cómo de comprensibles son estos textos para las personas con autismo. Tiene un interés propio y específico, pero cuando todas esas conclusiones se tienen que extrapolar y se tienen que extrapolar a medidas que le valgan al desarrollo de una ley común para toda la población, necesariamente tiene que haber otro tipo de evaluación. Con personas con autismo, con personas con discapacidad intelectual, con personas mayores, con personas con pocas competencias o bajas competencias de comprensión lectora, o sea, con distintas realidades que evidencien la diversidad cognitiva que hay en la sociedad, ¿no? Y creo que ahí nos sigue faltando, primero, la cultura de evaluación, de realmente, también se comentaba en la mesa anterior, de que eso pase de proyectos de investigación que se ejecutan, ¿no?, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito universitario, y eso se traslade a la cotidianeidad. O sea, hay que evaluar cuando se pone en marcha una ley, hay que evaluar cuál es el estado previo del que se parte, ¿no? Y cuáles son los resultados de las medidas que se van implementando y cuáles son las mejoras y qué es lo que hay que rectificar y qué es lo que hay que desarrollar. Y eso, pues, creo que lamentablemente no es lo habitual, ¿no? El evaluar la situación de la que partes y la situación a la que llegas. Y luego la eficacia, evidentemente, de las medidas que se van poniendo encima de la mesa, ¿no? Creo que al final, desde el interés, la motivación, el conocimiento y la experiencia de determinados sectores y determinados grupos, se ha hecho un esfuerzo muy importante durante estos 15 años, ¿no?, en avanzar hacia esas metodologías, esa formación también, pero de manera fragmentada, ¿no?, sin el paraguas de que realmente eso forme parte de una estrategia que te permite poner en marcha una ley, ¿no? Eso sí que creo que es algo que puede ser una debilidad también en el momento en el que estamos y que puede ser una debilidad que no permita aprovechar las oportunidades en las que nos vemos, que son un montón y que son muy ricas. Y ahí, bueno, pues creo que sí que también sería importante hacer un esfuerzo más de conectar las experiencias y los trabajos que se están haciendo a ese nivel, ¿no? Porque la impresión es que sigue habiendo, hay un mayor número de experiencias, de equipos, pero sigue habiendo una cierta fragmentación en la forma de trabajar en los trabajos, ¿no? También se comentaba el tema de que, o sea, creo que la investigación es lenta, además tiene que ser representativa y necesariamente tiene que basarse en el trabajo conjunto, porque al final es imposible que un solo equipo llegue a tener datos lo suficientemente ricos, ¿no? Hay que aunar esfuerzos de investigación también en ese sentido, aunar esfuerzos de formación, porque o sea, la realidad es complejísima, las demandas son muchísimas y al final, cuando se funciona desde esa desconexión, pues los resultados son más limitados, claro. Has mencionado una debilidad. Me hablas de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que ves ahora mismo en la accesibilidad cognitiva. Bueno, yo creo que algunas son estas, ¿no? O sea, yo creo que a veces seguimos teniendo, o sea, creo que a nivel de conocimiento, el conocimiento experto va avanzando, ¿no? Y cada vez va habiendo eso, más consenso en conceptos, en lo que es, en lo que no es la accesibilidad cognitiva, lo que ayuda, lo que no ayuda. O sea, creo que ahí va habiendo cada vez más avance, pero eso quizás se queda en un plano que luego no se traslada o no llega a permear en la propia realidad, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasa muy a menudo, y es una demanda constante que tenemos en la Confederación, que es las peticiones de implementar medidas de accesibilidad cognitiva en determinados entornos. A veces son administraciones públicas, a veces son empresas privadas. También se hablaba de la parte de antes. Entonces, creo que sí que la accesibilidad cognitiva está de moda. Yo no sé hasta qué punto eso es una ventaja, la verdad. Porque creo que también es una medida
bastante popular a la hora de la... Es que no sé si la venta es la palabra más adecuada, ¿no? Pero sí estamos, o al menos la realidad que nosotros percibimos es que cada vez hay más interés en la accesibilidad cognitiva y eso es muy bueno, pero a la vez hay una comprensión quizá inadecuada de lo que es la accesibilidad cognitiva y hay una demanda de implementar quizá desde ese desconocimiento ciertas medidas que son el último paso, ¿no? Os pongo un ejemplo concreto. O sea, a nosotros nos llegan a menudo peticiones de determinados entornos donde nos dicen queremos señalizar con pictogramas X, pues un espacio, un centro comercial, un hospital, incluso pues un restaurante, ¿no? En un momento dado. Y tú les explicas, ¿no? El decir, pues oye, nos parece fenomenal que tengáis este interés en mejorar el que haya personas, en este caso con autismo, que puedan acceder a esos espacios, se puedan desenvolver con más autonomía, más seguridad, menos estrés, ¿no? Pero los pictogramas igual son lo último. Y luego estos pictogramas no valen, o sea, no son los pictogramas. No, es que hemos visto que en no sé qué polideportivo han puesto un montón de pictogramas de comunicación, de apoyo a la comunicación, ¿no? Y tú se lo intentas explicar y les dices, ya, pero a ver, es que son cosas diferentes. Es que aquí estamos hablando de comunicación, apoyos a la comunicación, aquí estamos hablando de apoyos al desenvolvimiento, al uso, a que la persona pues, se maneje en ese entorno con más autonomía, con más independencia, etcétera, etcétera. Pero no, eso no cala, ese mensaje no cala, ¿no? Yo creo que sigue habiendo esa comprensión social de que tú pones un pictograma. El pictograma además no es muy relevante, en realidad da igual que sea un pictograma de apoyo a la comunicación o que sea un pictograma de señalización para todo el mundo. A veces también nos pasa, ¿no? Que te dicen, no, es que nosotros necesitamos más pictogramas. Dices, no necesitáis más pictogramas, tenéis un montón de pictogramas ya. O sea, algunos pictogramas incluso no los necesitaríais, ¿no? Porque son redundantes y no están añadiendo información. La información esencial ya está en el entorno. Si el entorno es comprensible, no va a hacer falta señalizar más, ¿no? Entonces, todas esas cosas que a nivel teórico y a nivel de conocimiento experto creo que cada vez se van teniendo más claras, cuando eso hay que trasladarlo a las medidas concretas de los entornos, es donde vemos que no hay un conocimiento suficientemente, o sea, no es conocimiento porque no se espera el conocimiento, para eso están preguntando, ¿no? Pero sí que al menos un acercamiento desde el interés real, por el decir, oye, pues esto cómo lo vamos a hacer más inclusivo para todas las personas, ¿no? No, la solución te viene dada. Queremos que nos ayudéis a poner pictogramas. Dices, hombre, pues no, espérate que eso no lo vamos a hacer, ¿no? Pero creo que en ese sentido esa puede ser una debilidad importante y a la vez una oportunidad, ¿no? Está la oportunidad de que hay más interés, más concienciación, más comprensión de que todo el mundo no entiende los entornos de la misma manera y que realmente tenemos que hacer que los entornos sean comprensibles y claros para todos. Pero luego, quizá esta identificación, que creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Pones un pictograma y has solucionado la accesibilidad del entorno. Por no ir más allá, ¿no? De decir, vale, muy bien, o sea, la accesibilidad cognitiva está de moda y además es relativa, creo que la sociedad percibe que es relativamente sencilla de implementar, ¿no? Entonces, con estas medidas, en realidad, pues ya estamos diciendo que tenemos un centro accesible, un hospital accesible, un restaurante accesible o un centro comercial accesible, ¿no? ¿Te acuerdas algunas de lo que hemos ido viendo que se implementaban, ¿no? Como un semáforo con un pictograma, o sea, aparte de la luz verde, naranja, roja del semáforo, un pictograma con un señorín andando cuando está rojo, o sea, un tablero de comunicación debajo del pictograma. Totalmente. Y seguro que eso lo han inaugurado, ¿no? También han dicho, hemos hecho esta medida. Pues es que además hay cosas que también son, o sea, que incluso, o sea, son de ese tipo y que incluso pues han llegado a contravenir la seguridad, o sea, el tema de la señalización de los pasos de peatones, ¿no? Con pictogramas en el paso de peatones. Cuando tienes la señal de tráfico, el paso de peatones y el semáforo. Al final, o
sea, incluso, pues eso, tiene que llegar el organismo competente a decir, a ver, que es que no es que esto no valga o que esté confundiendo, es que la competencia de señalizar la vía pública es nuestra. Dices, hombre, ya, bien, pero que estamos hablando de que aquí hay una práctica que no vale para nada, que todo lo contrario, ¿no? Que puede generar confusión. No es un tema de competencia, es que es un tema de que esto no se tiene por qué hacer. Y se han implementado los pictogramas en muchísimos pasos de cebra, en muchísimos ayuntamientos. Y entonces el ayuntamiento está comprometido con la accesibilidad cognitiva. Hombre, pues no. Pues no. Yo creo que eso son cosas que cada vez está más claro también cómo hay que actuar y cada vez está más claro que hay un criterio que se hace desde el desconocimiento, ¿no? Y la buena voluntad. O sea, yo no entro en que tenga que haber otras razones, pero a veces ese desconocimiento genera una proliferación de prácticas que luego es muy difícil de revertir, además, porque aunque tú intentes explicar que eso no, o haya posicionamientos, pues el CERMI los ha hecho, el CEAPAD los ha hecho, las organizaciones también, ¿no? Pero ya es muy difícil de revertir esa práctica y además está quitándole espacio y tiempo a otras. Porque eso, esta ciudad ha puesto pictogramas en los semáforos. ¿Y qué necesidad había de ponerlos? ¿Por qué no hicisteis otra cosa, ¿no? ¿Por qué no invertisteis en formación? ¿Por qué no invertisteis en adaptar pues, en los portales web para que sean más claros, en dar información a la ciudadanía, en fin, o sea, otra serie de cosas, ¿no? Entonces, desde ese interés y esa motivación por mejorar, yo creo que quizá y esa falta quizá de estandarización de criterios, ¿no? Que al final una cosa lleva también está relacionado con la otra, ¿no? Nos lleva a determinadas situaciones donde proliferan determinadas prácticas que luego, pues bueno, pues creo que es eso, que quitan espacio y tiempo a otras que tengan más evidencia. Yo creo que nos has dado un panorama un poco de un DAFO, ¿no? Y otra cosa te quería comentar también, cuando estaba un poco pues, metiéndome en Internet para ver cosas, para hablar contigo y tal, me sorprendió porque hay una revista de arquitectura que se llama NAN y que tenía un artículo enorme de accesibilidad cognitiva, ¿no? Y entonces utilizaba un término que me ha venido muy bien porque creo que lo buscaba y no lo encontraba, que es la contaminación visual, ¿no? Relacionándolo también con las personas con autismo, ¿no? O sea, la contaminación visual es inundar de información, o sea, el exceso de información es accesibilidad cognitiva, parece, ¿no? Nadie lo ha dicho, no estoy diciendo que nadie lo haya dicho, ¿no? Sí. Pero esas pequeñas cosas que son tan importantes a mi modo de ver, ¿no? Que entres en un edificio y haya la información justa, no más, porque es contaminar tanto visualmente como auditivamente, porque a lo mejor hay también información que y además que a lo mejor ni siquiera se puede comprender, ¿no? Me imagino que esto también con las personas con autismo también es importante, ¿no? Especialmente. Sí, porque es verdad que, o sea, en el caso del autismo hay una parte importante de la comprensión que no tiene que ver con lo que entendemos tradicionalmente con las capacidades intelectuales, ¿no? No es una cuestión de competencias intelectuales, es una cuestión de procesamiento cognitivo de la información, ¿no? Entonces, en el caso de las personas con autismo, por ejemplo, la estimulación sensorial en conjunto con otro tipo de estimulación les impide procesar la información, ¿no? Entonces, las propias personas lo que te dicen es, si me estás hablando y me estás pidiendo que te mire, por ejemplo, a los ojos, no puedo atender al contenido de lo que me estás diciendo. O sea, dos tipos de información que se cruzan en el mismo momento, que para la población en general no es algo complicado, para una persona con autismo es muy complejo, ¿no? O si estoy sentado en una sala donde estoy escuchando hablar a otra persona y hay un cañón de vídeo que tiene un ruido muy sutil, que estoy segura de que ahora mismo estáis percibiéndolo porque lo estoy diciendo, pero si no, no lo hubierais percibido, eso me está impidiendo centrarme en ningún otro elemento del entorno, ¿no? O si hay un reflejo en un cristal, pues no me pides que mire el pictograma o que mire el encaminamiento para ir a encontrar el aula no sé cuál, porque es que no puedo desenganchar la atención. Al final es un poco lo que la terminología lo que te va diciendo, ¿no? Es el desenganchar la atención de estímulos
que en su caso no hay algunos estímulos que son especialmente salientes para cualquier persona, pero en su caso no tienen por qué ser los más comunes, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, su forma de procesar la información yo creo que es muy ilustrativa de, o sea, cuando se adaptan la información y los entornos para personas con autismo, que hay metodologías específicas para hacerlo, creo que son metodologías que tienen mucho que aportar al diseño de los entornos con criterios de accesibilidad cognitiva, ¿no? Porque están muy dirigidas a estructurar la información, a centrarse en lo más relevante, en organizar el entorno para que sea claro dónde te tienes que dirigir a buscar una determinada cosa y no otra determinada cosa, para secuenciar cómo puedes ir por fases, ¿no? De un sitio a otro sitio. Entonces yo creo que es verdad que su forma de procesar la información tiene mucho de... O sea, se beneficia mucho, evidentemente, de todo este tipo de metodologías y de medidas, pero tiene también mucho que aportar al diseño de entornos y bienes y productos accesibles, ¿no? Y ahí las propias personas, nosotros tenemos 4 personas que son compañeras de trabajo, que son personas con autismo en el equipo, y nos pegan unos repasos a gente que llevamos muchos años trabajando en este sector, ¿no? Pero muchas veces, claro, te dicen cosas que dices, joder, pues es que, o sea, ¿cómo no hemos podido caer en esto? ¿Cómo no hemos podido, o sea, cómo nos vuelve a pasar esto otra vez, ¿no? A todos los niveles, a nivel de la información, a nivel de los espacios, a nivel de la organización, por ejemplo, de aspectos que no son, que la ley va a dejar fuera, seguro, ¿no? Porque ya tienen que ver con otras cosas, pero a nivel de la propia interacción o el propio, o sea, el cómo se siente la persona en un entorno determinado, o esa formación o esa sensibilización que tienen que tener las personas que te reciben hacia la diversidad, ¿no? Todo eso no está en la norma, pero forma parte de que un entorno sea más amigable, más comprensible, más accesible y más fácil de usar para todas las personas, ¿no? Entonces sí que creo que también en eso hemos avanzado, en incorporar esa perspectiva de las propias personas, en llamar la atención, ¿no? El decir, oye, mira, que no soy solamente la persona que testea tu web, sino que es que te voy a decir yo cómo tienes que tener en cuenta el diseño de la web desde el principio, para que no tengas que modificarlo, sino para que ya vayas en esa dirección, ¿no? Creo que en eso también hemos avanzado, pero que nos sigue quedando también mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque al final sigue siendo casi una participación. Bueno, aparte que todavía son muy pocas personas las que están ahí, y creo que también tenemos que tener, tengo una compañera concretamente que es la que está más en los temas de accesibilidad, que hubiera venido hoy conmigo pero no ha podido, que ella siempre lo dice, yo soy primero una profesional y luego soy una persona con autismo, ¿no? Entonces esa parte de capacitación de las propias personas como profesionales, no solamente como quien testea las cosas, sino que, oye, que es que yo estoy formada en esto, es que yo sé de accesibilidad y sé tanto o más que tú. Creo que eso sí que también es importante, ¿no? Reconocer ese papel, porque no son solamente las personas que prueban o que evalúan, sino que, oye, que tienen un criterio también desde la práctica profesional, no solo desde la experiencia, que también, sino con un criterio experto, ¿no? En cuanto a los profesionales, también era algo que quería llamar la atención, ¿no? O sea, creo que hay que darle el hueco que cada uno tiene, ¿no? O sea, un diseñador gráfico, un arquitecto, un psicólogo, Sí. Todas las personas que participan en esto, ¿no? Que no es reducirlo que creo que a veces se hace así, ¿no? Yo puedo diseñar esto, yo puedo ver cómo es esto, ¿no? Ruth, no sé cómo vamos de tiempo, perdón, malamente. Vale. Te diría, ayer hablábamos de un museo. ¿Me puedes hacer una cadena de accesibilidad cognitiva que tú consideras que deberíamos recorrer en visitar un museo, rápidamente? Yo creo que la cadena empieza antes de ir al museo. O sea, yo creo que desde el momento en el que alguien se plantea, ¿no? el que quiere ir a visitar algún tipo de, bueno, lo que sea, ¿no? Un espacio cultural como puede ser eso, un museo, empieza a buscar información. Y empieza a buscar información en una web, se quiere sacar unas entradas, quiere consultar los horarios, quiere saber dónde está el museo, cómo puede llegar. O sea, yo creo que en ese momento tiene que garantizarse que ya esa información es accesible y comprensible para todo el mundo, ¿no?
Entonces, necesariamente tiene que haber un trabajo previo que tiene que ver con la preparación de la visita al museo, ¿no? Y luego ya, pues, evidentemente, una vez que estás allí, pues el museo tiene que tener pues esas características, ¿no? Tiene que pensar que tiene que ser un museo para todas las personas. Entonces, la información sobre qué es lo que vas a ver, dónde tienes que ir, en qué planta vas a poder ver determinada cosa, tiene que ser algo que sea fácil de entender también, ¿no? Y tiene que estar pues en la entrada del museo, no te lo tienes que encontrar 4 metros más allá, ni después de pasar el arco de seguridad, o sea, tienes que tener la información clara desde el momento que llegas, tanto por si quieres hacer un recorrido general como si quieres ir a ver algo muy concreto. Y luego yo creo que lo comentaban en la mesa anterior y creo que es muy interesante, ¿no? Cuando hablaban de la ciencia inclusiva, que a mí me parece dificilísimo el cómo hacer determinadas cosas accesibles a través de los olores, ¿no? Y justo dio la casualidad de que en febrero estuve en Burdeos y fui a trabajar, pero luego me quedé el fin de semana y allí han hecho el Museo del Vino, que es digno de verse si tenéis oportunidad, ¿no? Y en ese Museo del Vino me pareció un ejemplo buenísimo de cómo trasladar el conocimiento sobre el vino en este caso a cualquier persona, a un niño o una niña de 4 años, pero también a una persona con discapacidad, a una persona con dificultades de comprensión cognitiva, porque todo se puede tocar. Cuando te hablan de los olores, cuando te hablan de los taninos, cuando te hablan de los colores, lo ves, o sea, ves todo lo que te están explicando, lo estás viendo, lo estás oliendo, lo estás tocando. Entonces, creo que hacer esa parte, ¿no? Y creo que es muy difícil el poder acercar cualquier tipo de contenido museístico a este tipo de propuestas, creo que es dificilísimo, pero creo que sí que merece la pena, ¿no? Que todo el contenido de las exposiciones, además de que la propia información o las audioguías, la información escrita, los carteles, reúna los criterios absolutamente básicos primero de que se pueda leer, porque es que hay veces que te ponen las cosas en unos sitios donde es imposible leerlos o donde hay un contraste de luz que es imposible, o sea, realmente es que no puedes ver lo que te están poniendo, además de que el contenido de los textos sea comprensible también, tenga un tamaño de letra adecuado, etcétera, etcétera. Realmente que la experiencia sea una experiencia para cualquier persona y puedas elegir. Si tú quieres leerte el cartel, pues te lees el cartel. Si quieres la audioguía, te la lees. Si lo que quieres es, en este caso, pues probar la cebada o probar el no sé qué o probar el no sé cuánto, pues también lo puedes hacer, ¿no? Y que tengas una experiencia completa, ¿no? Yo creo que eso sería quizá lo más importante. Y luego, pues bueno, evidentemente que el entorno y los espacios sean fáciles, ¿no? para moverse. También, ¿no? El transporte, o sea, si siguiéramos la cadena, yo creo que... Claro, el poder desenvolverte dentro del propio entorno, ¿no? Hay museos muy chiquititos, pero hay otros que son enormes, que es mastodóntico y te pierdes totalmente, ¿no? Y eso, bueno, pues puede desincentivar también mucho pues algunas personas. En el caso, por ejemplo, de las personas con autismo, que a veces tienen necesidades un poquito diferentes en cuanto a la participación en un entorno, pues viene muy bien que haya espacios tranquilos, ¿no? Y el que haya pues, espacios de descanso, salas de descanso donde la estimulación sensorial sea menos, ¿no? Pero bueno, eso quizá ya son cosas un poco para el museo accesible 2.0, ¿no? El que nos podamos ir encaminando cada vez más a eso, pero bueno, lo mínimo es por lo menos poder desenvolverte y entender la información, ¿no? Bueno. Ruth, un placer. Lo ultimísimo, un deseo para que no seas menos que los demás. Uf, qué difícil. Uno, solo puedes elegir uno. Hombre, a mí me encantaría... Te lo pedí otra vez hace unos años. Pero... Sí, y no me acuerdo de lo que te dije, pero bueno. Seguro que ya está conseguido, a lo mejor. No sé. A mí me encantaría. Creo que experimentaríamos una pérdida porque no tendríamos de qué hablar, pero creo que lo ideal es no necesitar medidas específicas, ¿no? Bueno, pues que realmente contemos con que las cosas son así para todas las personas, ¿no? Y realmente no haya que hablar de excepcionalidades ni necesitáramos una ley que regule las cosas, sino que, bueno, pues que todo vaya siendo más natural de partida, ¿no? Que las cosas vayan pasando. Eso, evidentemente, pues igual queda para otro mundo, pero bueno, creo que sí que es un deseo, es el mío, así que bueno, que no,
que nos diera para hablar desde lo teórico, pero en la práctica estuviera conseguido. Ese sería mi deseo. Pues nada, muchísimas gracias, Ruth, como siempre. Gracias a las personas que estáis aquí, a los que estáis en diferido, a los que lo vais a ver en un tiempo, que ojalá que sea mucha gente. Y nada, pues damos por terminado el segundo día de esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth.